Esta noche queremos hablar de la manzana de la discordia, la educación virtual. El Ministerio de Educación presentó el pasado martes la reglamentación para las diferentes modalidades educativas y el calendario escolar, que fija plazos para los trimestres y prevé el cierre de gestión el 22 de diciembre. 20 de julio al 7 de agosto, a fines de este mes, se concluye el primer trimestre y comienza el siguiente trimestre. Y el 22 de diciembre, en vísperas de Navidad, cerramos la gestión escolar. El titular de la cartera de Educación señaló que existen 4 modalidades: virtual, semipresencial, a distancia y presencial. La última no se aplicará mientras siga la pandemia. Y les hemos pedido que por el periodo de la cuarentena privilegien en sus actividades sobre todo los aprendizajes teóricos e informativos. No obstante, maestros rurales marcharon esta jornada en rechazo a la educación virtual y al nuevo calendario escolar, asegurando que va contra los niños que viven en áreas rurales, donde el acceso a Internet y computadoras es escaso. Pedimos la abrogación del Decreto Supremo 4260 y rechazamos la educación virtual por ser atentatorio, discriminador y clasista que ocasiona la deserción escolar en las áreas rurales. Una huelga de hambre refuerza las medidas de presión asumidas por los maestros, quienes a pesar de contar con bajas aseguran que continuarán. A un inicio, el 60% se estaba conectando para las clases virtuales los estudiantes. Con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, meses, ya los estudiantes han ido mermando porque sus papás no pueden costear la compra de paquetes de megas. El sistema de salud está a punto de ingresar en terapia intensiva. Pero para hablar de este tema hemos invitado un panel que nos va a acompañar. Está con nosotros el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Limber Ayarde. Bienvenido, viceministro. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches. Está el director general de Educación Superior, Técnica y Tecnología, Julio Iraola. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Está en comunicación también en nuestro panel, a través de las plataformas. Vamos a saludar a don José Antonio Pereira, que es representante de los padres de familia. Un gusto de saludarlo, José Antonio. Buenas noches. El gusto es mío, César. Muchas gracias por la oportunidad. Está don Patricio Molina, secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos. Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches a todos los panelistas que nos van a acompañar esta noche. Un saludo cordial a todo Bolivia. Don Gabriel Bonifacio, secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches, César. Aquí junto con el Ejecutivo Nacional, compañero Andrés Guaita, a nombre de Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia. Bien, es un panel amplio. Tenemos varios invitados esta noche. Queremos discutir sobre un tema que no debería ser motivo de discusión, sin embargo, parece ser la manzana de la discordia: educación virtual. Tenemos poco tiempo, desgraciadamente, así que voy a pedirles que seamos puntuales. Por favor, si usted podría, señor director, plantearme el siguiente punto para comenzar. Vamos a ver de esta planificación, de este programa que está implementando justamente el Ministerio de Educación para poder iniciar un sistema de educación virtual. Tenemos el primer cuadro. A ver, ¿qué señala? Sobre enseñanza y aprendizaje. El rol del maestro en el siglo XXI. Una nueva pedagogía centrada en el estudiante, conectado al mundo, diversas estrategias modernas de enseñanza, plataformas educativas, materiales impresos. El maestro del siglo XXI. Muchas exigencias. Padres de familia, acompañamiento, capacitación, protagonistas de la formación. Otro compromiso también de los padres de familia. El estudiante, aprendizaje autónomo, disciplina, autorregulación, responsabilidad, perseverancia, varios recursos de aprendizaje, dominio de tecnologías, creatividad, pensamiento crítico. Y el Estado, complementariedad de modalidades, apertura a las iniciativas, impulsor del Pacto Nacional para la Transformación Educativa. O sea, le hemos exigido responsabilidades a los maestros del siglo XXI, tienen que estar capacitados, altamente capacitados. Los padres de familia también tienen que estar capacitados. Los estudiantes tienen que poner el 100% de su capacidad. ¿Y el Estado? ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Dónde está su exigencia ante esta dificultad? Lamentablemente hay que poner una solución. El Ministerio de Educación plantea el sistema de educación virtual. ¿Por qué?
En realidad no se está planteando solo la educación virtual, sino es todo un modelo de modalidades complementarias de educación, donde tenemos la educación presencial, virtual, a distancia y semipresencial. Por disposición del Ministerio de Salud no podemos retornar a la educación presencial, por tanto tenemos que acudir a las otras modalidades donde hay conectividad para que se trabaje a través de la educación virtual y donde no hay conectividad a través de la educación a distancia. Bien, viceministro, ¿se descarta la educación presencial en estos momentos? ¿No podemos tener educación presencial por la pandemia? Por el momento no podemos retornar. Nosotros no definimos esta medida, sino nos viene dada desde el Ministerio de Salud. La modalidad semipresencial. La modalidad presencial por el momento está descartada. ¿Semipresencial? La semipresencial se verá también en el marco de la flexibilidad que puede en algún momento tomar el Ministerio de Salud y sobre todo circunscrita en algunas actividades formativas que sean, por ejemplo, propias de la educación técnica que sí o sí deben ser desarrolladas de manera presencial. ¿A quiénes aplica esta modalidad semipresencial? En realidad está previsto para los diferentes subsistemas, para la educación regular, también puede ser para la educación alternativa de adultos, porque tenemos educación técnica, tenemos un bachillerato técnico humanístico también que ha quedado en este momento en stop, ¿no? Pero los objetivos educacionales están planteados y tenemos que ver cómo retomar los procesos. A distancia, modalidad a distancia. La modalidad a distancia se ha previsto para aquellos lugares donde no haya conectividad. Para esto va a estar presente la televisión educativa, la radio educativa y el modo más conocido de hacer educación a distancia a través de impresos. ¿Y cómo es la televisión educativa, viceministro? Se ha organizado un estudio, un canal educativo para producir diferentes programas, clases en distintas áreas por televisión, que va a estar en señal por internet y también en televisión abierta. Por ejemplo, se ha entrado en diálogo hasta con él aquí en la ciudad de La Paz y otras empresas operadoras en otras ciudades para que esta señal pueda salir por televisión abierta. ¿Por televisión abierta va a ser el canal estatal? El canal estatal, en principio el canal 7.2. 7.2 sería el canal para dar clases por televisión. En estos días se tiene previsto la suscripción de un convenio con Televisión Nacional. Un primer paso. Como un primer paso. Enseguida vamos a hablar justamente el cronograma. Estaba viendo el calendario acá que comienza el 7 de julio justamente, donde el primer trimestre se tendría que terminar en 15 días. Enseguida vamos a hablar de esto. Sigamos hablando de la modalidad a distancia y ahora modalidad virtual. ¿A quiénes aplica la modalidad virtual? La modalidad virtual está prevista para aquellos lugares donde hay conectividad de Internet. Hemos realizado en este tiempo un diagnóstico minucioso de las condiciones de cada zona, de cada región y, por ejemplo, hemos detectado lugares donde hay la llegada de buena señal, pero otros lugares donde llega el Internet, pero no con buena señal, y otros lugares, por supuesto, donde no llega la conectividad, donde se tiene previsto trabajar a distancia, y también hay lugares donde no llega siquiera la televisión y la radio con la que tenemos previsto trabajar. Para estos ámbitos tan alejados, pues se está organizando brigadas móviles para que lleguen con el material telemático. Gracias, viceministro. Permítame. Estoy con don Patricio Molina, secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos. Don Patricio, ¿se puede aplicar todo lo que acaba de explicar el viceministro? A ver, César, buenas noches nuevamente, buenas noches a las autoridades que están y a los compañeros que también nos están acompañando en este panel. Preocupa por la manera en la que se sigue manejando la educación. No, pero le pregunto puntualmente, don Patricio, perdón, no tengo mucho tiempo, ¿se puede aplicar o no todo lo que ha dicho el viceministro? Ahí hay demagogia, César. No se tienen los reglamentos específicos de procedimiento.
curricular para cada una de las modalidades que ellos están especificando en más de 120, ya casi 120 días de no pasar clases. Desde el principio se han anunciado esos reglamentos y hasta la fecha nadie los conoce, ni directores departamentales, ni directores distritales, ni directores de unidad educativa, mucho menos. Entonces no conocemos el fondo de ello. La población es totalmente, las condiciones socioeconómicas son totalmente distintas. Pero ¿cuál sería el fondo? ¿Por qué no se puede aplicar, don Patricio? O sea, ¿por qué no se puede aplicar? Por las condiciones socioeconómicas de las familias, César. Condiciones socioeconómicas de las familias. De las familias. Ese es el principal problema. Quiero puntualizar algo que decía el viceministro. Se ha hecho un diagnóstico minucioso, falso. Se ha dado simplemente 4 días a las unidades educativas de un sábado hasta el martes para hacer ese diagnóstico. En plena cuarentena, para preguntar a los padres de familia. Entonces, aquí lo que se está manejando es un discurso y en la práctica no se tiene una administración educativa coherente. Bien, don Patricio, permítame, vamos a escuchar también a los otros panelistas que nos están acompañando. A ver, le pregunto al secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales, don Gabriel Bonifacio. ¿Qué opina usted? ¿Este programa se puede aplicar o no para justamente el área rural? Es imposible por la carencia de acceso y cobertura de Internet. Por lo tanto, nuestros compañeros del Ministerio de Educación desconocen la realidad educativa de nuestro país. Aquí en Songo tenemos graves problemas, en el Alto tenemos graves problemas. Hay una carencia de planificación y participación social en educación por parte de los actores fundamentales a la educación, como ser los maestros, padres de familia y estudiantes. Ahora, don Gabriel, sin embargo, el ministerio está planteando teleeducación, o sea, que pueda llegar la educación a distancia. Por eso reitero, los compañeros del Ministerio de Educación desconocen la realidad educativa, porque en las comunidades rurales donde nosotros trabajamos, los maestros rurales, no tenemos incluso la buena señal de Internet de cobertura, además de los medios tecnológicos, padres, madres de familia que apenas sustentan la economía familiar de la casa. Sin embargo, este tipo de equipos es imposible de conseguir y además de ello, el planteamiento que tienen los compañeros del Ministerio de Educación no han cedido participación social de acuerdo. De quienes somos los actores fundamentales en este área de educación. Por don Gabriel, tanto, permítame un segundito. Gracias, don Gabriel. Le pregunto a don Julio Iraola, ¿habrá televisores en todo el área rural? Muchísimas gracias, César. Evidentemente sí. ¿Usted me asegura que en todo el área rural? Sí, justamente hay un diagnóstico que ha hecho el anterior gobierno, publicado el año 2017, donde señala que justamente el 85% de las familias ya tenían televisores y generalmente eran estos televisores inteligentes. ¿Ya? Ha coincidido con lo que ha sido también los grandes eventos deportivos. Los resultados son esos. Pero no solamente tienen televisión, sino que además tienen radio. Y lo que explicaba el viceministro Ayarde es justamente cierto. Lo que estamos justamente haciendo para tratar de llegar a las comunidades más alejadas, no solamente es el Internet, que obviamente no llega, sino televisión y radio. Permítame. Y esto no es reciente, César, perdón que te moleste en esto, ¿no? Por ejemplo, lo que es el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, o el Teco Guaraní en el Chaco, o lo que es ACLO en Chuquisaca, desarrollan educación radial desde hace 50 años. De acuerdo, pero no sé, ¿hay resultados? Sí, justamente. No se los visualiza. Pero espérame un ratito, vamos a entrar a ese tema. Don Gabriel Bonifacio, ¿hay televisión y radio en todo el área rural para plantear esta educación a distancia, educación por televisión, educación por radio? Bueno, a ver, lo voy a pasar con nuestro compañero ejecutivo Andrés Guaita, quien lo va a contextualizar sobre este detalle. Cortito, don Andrés, ¿hay televisores, hay radios en todo el área rural hay sistema inteligente, o sea, Smart TV, ¿habrá ahí en el área rural? César, buenas noches y a todos los panelistas. Una vez más, nuestras autoridades del Ministerio de Educación mienten al pueblo boliviano. ¿Con qué facilidad dice que hay estos televisores? No entran. ¿Por qué no van a visitar a estos lugares tan alejados
de nuestras provincias y constatan, nosotros trabajamos ahí, con propiedad nosotros decimos que no ingresan. ¿Por qué mienten? No debemos mentir. ¿Por qué no nos convocan a los maestros? Está bien, perfecto. Eso queríamos escuchar. Don Julio, usted me dice que sí hay televisión, hay radio en el campo, pero ahí está la respuesta. Sí. Entonces eso significaría que los padres de familia no han brindado datos exactos cuando hacen la inscripción de sus hijos, ¿no? Porque tenemos justamente el registro único de estudiantes todos los años, donde ellos llenan justamente si tienen acceso a internet, a celular, a televisor, a radio. Son datos que el Ministerio de Educación actualiza cada año y por lo tanto tenemos estos datos, ¿ya? Por un lado, ¿no? Y lo que te decía, o sea, no puedes decir que no está funcionando. Por ejemplo, yo les voy a hacer llegar una invitación a ti, César. El día de mañana tenemos una graduación de un instituto en Potosí, en área rural. Bien, don Julio, permítame un instante. Adelante. Viceministro, nos acaban de escribir, porque la gente participa mucho en nuestras redes sociales, gracias a la gente que escribe. Irupana, nos acaban de señalar de que la mitad del pueblo de Irupana tiene televisores, pero no llega la señal de televisión, entonces utilizan películas, DVDs para entretenerse. Me refería a ese tercer escenario en el que se van a desempeñar brigadas móviles, llevando en un formato telemático, en DVDs, en impresos, los materiales hasta la comunidad, hasta los lugares donde no llegue, y sobre todo hay zonas en regiones muy alejadas en la Amazonía donde se da esta situación. Amazonía, claro, es cierto. Bueno, no solamente en la Amazonía, no solamente en el altiplano, en la Amazonía y en gran parte del Chaco, en todas partes vemos que hay. Entonces reconocemos que verdaderamente es una dificultad llegar por internet, por televisión, por radio. Es una dificultad. Entonces hay otro mecanismo que usted acaba de aclarar, viceministro, y es llegar hasta los lugares con los materiales. Así es, por eso tenemos que ver distintos escenarios y debemos arrancar con esto para ir fortaleciendo, para ir generando capacidades en este nuevo modo de organizar y de hacer la educación. Permítame, por favor. Está el representante de los padres de familia, don José Antonio Pereira, representante de los padres de familia. Don José Antonio, un gusto de saludarlo. Hoy, ayer, desde que se ha anunciado sobre todo este tema de sistema de educación virtual, las movilizaciones y marchas en las calles, y los padres de familia también, ¿la aceptan o rechazan? Don José Antonio. César, muchísimas gracias, un abrazo y un saludo a todos los compañeros que están compartiendo este programa. Es bien claro que los padres de familia nos hemos opuesto a no cancelar un solo centavo mientras dure la cuarentena, porque las clases virtuales están al margen de la ley y amparados en los decretos supremos de la señora presidenta, donde dice y se suspenden las clases presenciales. Por tanto, nosotros sacamos un voto resolutivo donde no vamos a cancelar y se mantiene mientras no se derogue este voto resolutivo. Pero como dijo el señor ministro y dijeron los diferentes panelistas, acá hay mucha improvisación, se crea perfecto, hacer entender a los padres de familia que todo anda bien, que todos tenemos celulares y televisores de última gama. Eso es una mentira. Esto hablo por parte de los colegios particulares y mi pregunta, ¿qué será de los colegios fiscales y qué será de los colegios de provincia? Bien, es más Antonio. preocupante. Adelante, César. Perdón que lo interrumpa, por eso les decía, el tiempo es oro, tenemos que ser puntuales y mil disculpas y gracias por entender. Viceministro, ¿no es legal este sistema de educación virtual? Así lo dice el señor Pereira. El decreto 4260 precisamente le da un reconocimiento normativo a la educación virtual, a estas modalidades de atención, es decir, ya está enmarcado en la norma. Está enmarcado, o sea, es legal. Así es. Don José Luis Pereira, que es el representante de los padres de familia, dice, no vamos a pagar a los colegios. Primero porque no es legal y no podemos pagar. Uno. O sea, ya un punto en contra sobre la aplicación de este programa. Los maestros urbanos, el principal problema es socioeconómico. Los maestros rurales
no tenemos condiciones de tecnología, internet, y no llega la educación a todos. En términos generales, el común denominador de estos tres sectores es rechazar la implementación de este nuevo programa de educación. Planteo, se ha intercambiado opiniones, se ha convocado a los representantes para poder salir adelante con un programa que salve el año escolar, viceministro. Yo soy nuevo en funciones, pero el mandato que he recibido del señor ministro es precisamente poner todas las condiciones necesarias, no escatimar esfuerzos, y vamos a ir en esa línea para entablar todo el diálogo necesario, porque aquí lo que debe primar es la educación. Lo que debe primar la educación y el diálogo. Julio, ¿qué plantea? A ver, lo que tenemos que entender bien es que lo de la educación virtual, la educación a distancia, lo semipresencial y lo presencial van a convivir por toda la vida, ¿ya? No se hizo esto antes, es momento, justamente la pandemia nos ha lanzado a esto, necesitamos justamente esta participación. No solamente deben ser los docentes, también tienen que ser los padres de familia. Te pongo el ejemplo, no podemos llegar a dar justamente una educación directamente a los niños de educación inicial si no es a través de los padres de familia o a personas con discapacidad, ¿ya? Por lo tanto, justamente lo que se ha ido trabajando y el material que se tiene va a permitir a través de los padres de familia llegar también a esta población. De acuerdo, Julio, permítame. Pregunto a nuestros panelistas, a ver, voy a empezar con el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros, don Patricio Molina. ¿Qué proponen para salvar el año escolar? No solamente para salvar el año escolar, sino para la educación de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, bachilleres. ¿Qué proponen ustedes desde el magisterio urbano? Propuesta concreta. Don Patricio. A ver, César, nosotros habíamos enviado una propuesta el 11 de mayo y clarito dice en la nota de atención que exigíamos que se nos convoque a una mesa de trabajo para que podamos encarar y consolidar un currículum de emergencia educativa, que es de ahí de donde se debe arrancar para atender, porque no estamos en las mismas condiciones de normalidad. Por lo tanto, tiene que haber un cambio curricular que se adapte a esta necesidad y a estas condiciones que estamos viviendo actualmente. No han tenido la voluntad política de sentarnos. Les recuerdo que la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia representa casi 120,000 maestros, a maestros de educación fiscal y de convenio, la pública. Pero, don Patricio, nosotros proponemos que se vaya a partir de la optimización de contenidos y se vaya a producir los módulos educativos para poder encargar, unificar y dar una homogeneidad a la educación en estos momentos. No puede ser, porque el decreto supremo y este supuesto reglamento que han sacado le deja libre albedrío a las unidades educativas para que cada quien dosifique sus contenidos aislados sin un común denominador. Tiene que haber algo que unifique al currículum para que después de que pensamos esta pandemia se aplique, se salve el año y sobre eso se continúe al año. Pero ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto en este momento de los maestros urbanos? ¿Salvar el año o plantear un modelo nuevo de educación? ¿Cuál es el objetivo? Por eso se debe hacer un currículum de emergencia educativa para estos tiempos de pandemia, César. No solamente hablar de las modalidades de atención, el tema va más allá. Y son 120 días que no se ha atendido esto. Hemos mendigado atención en el ministerio y no nos han dado. Solamente se ha hablado con actores de la educación privada y hemos llegado a este punto de inflexión en que en la actualidad estamos pidiendo la renuncia del ministro Víctor Hugo Cárdenas y para que pongan a alguien que conozca la realidad educativa. Las autoridades hablan de un currículo dosificado. No sabemos con quién lo han construido. Nosotros somos representantes de los maestros, César. Y eso nosotros deberíamos ser parte de ese trabajo. Ya, pero no lo conocemos. No hay reglamentación. Estoy entendiendo de que los maestros urbanos, a los cuales usted representa, y la Confederación Nacional de los Maestros de todo el país, quieren contribuir para subsanar este problema. Primero, concluir el año bien para nuestros estudiantes, que son los más beneficiados o perjudicados, y también plantear nuevas estructuras de la educación. 109 días de pandemia. ¿Hace cuánto vienen trabajando en esto? Don Julio, ¿hace cuánto tiempo vienen trabajando en
en este programa, en este proyecto? Se ha trabajado desde el inicio, César. ¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿100 días? Más o 120? menos, ya, o sea, inmediatamente comenzó la pandemia. Hace 109 días. Porque ni bien ha comenzado, se ha empezado justamente a relacionarse con distintos actores de la educación, lo cual justamente ha hecho el ministro en una serie de sesiones, y no solamente él, sino también nosotros como autoridades. Nos hemos reunido tanto con lo fiscal como también con lo privado. Ya hemos sostenido insostenibles reuniones vía Zoom, vía Jitsi, distintas videoconferencias, y el resultado justamente es el apoyo que se ha tenido a todo lo que es la educación virtual y a distancia. Lo semipresencial incluso en algunos lugares se ha estado desarrollando. Por lo tanto, no hay motivo, digamos, para rechazar esto. El planteamiento que acabo de escuchar me parece también que es un aporte del magisterio, pero no te dicen cómo van a hacerlo, si lo van a hacer presencialmente, virtualmente, a distancia. Don Patricio, perdón, don Julio, don Patricio Molina, el presidente o el secretario ejecutivo de los maestros urbanos, está negando lo que usted está afirmando, porque mueve la cabeza. Sí, lo estoy viendo mover la cabeza. Sin embargo, si te mostramos las listas de asistencia que se han tenido en el Ministerio de Educación, las veces que han ingresado justamente representantes de distintos sectores, ¿ya?, van a poder comprobar que justamente se han tenido estas reuniones. Don Patricio, ¿han tenido estas reuniones? Falso, César, totalmente falso. Nunca. Hemos mandado notas de atención y bien ha empezado la pandemia para poder trabajar. Nunca se nos ha atendido. La COMER, que es Confederación de Maestros Rurales, la CTV Magisterio Urbano, representamos a más del 90% de los trabajadores de la educación. ¿Por qué mienten descaradamente? Nunca han tenido la voluntad de convocar a una mesa técnica de trabajo y se nos explique los fondos de las capacitaciones que han hecho, los objetivos, cuál es el programa, cuál es el orden sistemático de las actividades que se va a realizar, cuál es la dosificación de contenidos que se va a hacer, sobre qué estructura, sobre qué contenido se va a trabajar. Nunca se ha tratado esto con los maestros, por favor, no mientan. Bien, de acuerdo, gracias, don Patricio. ¿Y los padres de familia, señor Pereira, se han sentado con las autoridades del ministerio? Si me permite, César, quiero recordarles que la Constitución Política del Estado, en su artículo 108, dice expresamente que todo ciudadano boliviano estamos obligados a hacer respetar la Constitución Política del Estado y sus leyes. Ahí están mintiendo. El artículo 123 también de la Constitución Política del Estado habla de la retroactividad. Solo hay retroactividad en el campo laboral y penal. Solamente pretende el Ministerio de Educación hacernos meter la mano al bolsillo y hacernos cobrar las pensiones. Señor por retroactividad, que eso no lo vamos a permitir. Segundo, a tu pregunta, César, nosotros hemos asistido, no por invitación del Ministerio de Educación, hemos asistido por un lobby que ha hecho el director departamental, pero... ¿Han asistido? Lamentablemente el señor ministro, hemos asistido por una sola vez, César, y el señor ministro maliciosamente ha querido hacer entender a los padres de familia y a la población que nosotros, por esa asistencia que hemos estado en el Ministerio de Educación, somos parte de esa tabla de rebaja de las pensiones. Queremos denunciar públicamente que los representantes de colegios particulares hemos sufrido una guerra mediática, un abuso de poder, que eso no lo tenemos que permitir. Simplemente estamos buscando, César, que se cobre a los padres de familia lo que es justo. No nos pueden pretender meter la mano al bolsillo, porque mire lo que dice: vamos a pasar clases casi 5, 4 meses y nos quieren cobrar 10 pensiones. Eso no se puede permitir, César, y no se puede mentir al pueblo nacional por el hecho que hemos asistido, que el señor ministro nos esté linchando mediáticamente. Ahora, señor Pereira, y enseguida estoy con don Gabriel Bonifacio también. Señor Pereira, ¿qué solución plantean ustedes como padres de familia ante el problema de los colegios particulares, del pago de las pensiones, que quieren cobrarles 10 meses y solamente se van a pasar, ¿cuánto? ¿4 meses? ¿5? César, lo que nosotros habíamos propuesto, y me parece que el tiempo nos está dando la razón, todo este tiempo debería de servir para a los señores maestros, de capacitarles de una mejor manera, a los padres de familia, a los alumnos.
todo este tiempo debe de servir para eso, y no solamente deberíamos de preocuparnos de los bachilleres para no perjudicarles y hacer una gestión el próximo año 2021. No sé, César, pero cuando hay una voluntad política se puede buscar una solución, mientras aquí lo único que ha buscado el Ministerio de Educación es confrontarnos a los padres de familia contra los maestros, contra los dueños de colegio, y eso no es el mejor camino, César. Mientras si hay una mejor opción, nosotros vamos a apoyar siempre y cuando sea en el beneficio de los alumnos, pero tampoco en el desmedro económico de los padres de familia. Gracias, señor Pereira. Viceministro, ¿la sugerencia del representante de los padres de familia se podrá aplicar? En realidad, el tiempo de actividades educativas que se puede deducir del calendario presentado son 7 meses. Esas son las condiciones reales, porque hemos iniciado actividades la primera semana de febrero y estas fueron interrumpidas a mediados del mes de marzo, ¿no? Pero ahora continúan hasta el 11 de diciembre para dejar un tiempo para la parte administrativa y clausurar la gestión escolar el 22 de diciembre. Pero el trabajo del ministerio ha estado desarrollado en 3 vertientes. Una, la capacitación de maestros todo este tiempo, y en este momento ya se está con la segunda etapa, con el segundo grupo de docentes a nivel nacional en capacitación, y se va a ingresar a uno tercero próximamente. La segunda vertiente a nivel curricular y pedagógico, organizando cómo va a ser el trabajo, y se ha tomado en cuenta diferentes propuestas que nos han llegado, que hemos conocido y que hemos tomado en cuenta. Y la tercera es el tema de la conectividad, lo tecnológico y los medios por los cuales se tiene que llegar en este contexto. Está claro que no es un año normal. Está claro que ha sido interrumpido por la pandemia. Está claro que nuestros jóvenes, niños y niñas necesitan educarse. Está claro que los padres de familia no pueden pagar 10 pensiones también. Está claro que los maestros tendrán que entender aquello y los establecimientos educativos lo propio. Pero aquí lo que nos preocupa es cómo planteamos una solución. Y voy a preguntarle a ver si don Gabriel Bonifacio, que es secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales, nos puede plantear una mejor solución. Porque, ¿cuál es la finalidad? Solucionar esto, ¿no ve? O sea, ¿cómo podemos subsanar aquello que tanto nos interesa, que es la educación de nuestros muchachos? A ver, don Gabriel, ¿qué plantean ustedes? Bueno, compañero César, necesitamos un ministro que entienda la realidad educativa de nuestro país. Por lo tanto, tiene que destituirse este ministro incapaz, y además de ello, no nos han recibido nuestras propuestas de los maestros. Compañero Andrés, ¿puede explicar sobre este detalle? Bueno, aquí está nuestra propuesta. En el mes de mayo hemos llevado al Ministerio de Educación, pero una vez más esta noche, con profunda pena, escuchamos que las autoridades del Ministerio de Educación lo único que saben hacer muy bien es mentir al pueblo boliviano. Por eso nosotros hemos pedido destitución y abrogación del decreto, porque queremos autoridades que de veras conozcan la realidad educativa del pueblo boliviano y podamos solucionar. Así como ha dicho mi compañero Patricio, los maestros tenemos, tanto en el urbano como en el sector rural, las propuestas que corresponden de acuerdo a los diferentes contextos. Pero el ministro se ha encaprichado, claro, porque por detrás está el 4260, tiene implicaciones políticas, está por detrás el 21060. Entonces nosotros queremos pedirle a la presidenta que destituya a este ministro. Además, ¿qué se ha denunciado? Que es el hijo el que maneja el Ministerio de Educación. Nosotros queremos la solución para nuestros estudiantes, pero con autoridades responsables que solucionen la problemática de la educación boliviana. Gracias a los representantes de la Confederación de Maestros Rurales. Está claro que el tema es demasiado complejo. Y queríamos exponerlo así abiertamente a ustedes, amables televidentes de todo el país, para que podamos entender la realidad. O sea, no es que un sector pueda imponer y deba imponer su criterio sí o sí, y el otro sector que quiera hacer otra cosa y tiene que imponer su criterio, o las autoridades finalmente. Este es un tema demasiado complejo. Probablemente mucho tiempo no se hizo nada, pero hay que empezar a hacerlo. Y la pregunta es,
Lo vamos a poder lograr, viceministro. Hay nuevos programas, hay una beca COVID, la que hemos escuchado. ¿En qué consiste la beca COVID? Es una iniciativa de las universidades privadas. Las universidades privadas han presentado un rango de rebajas que van desde el 10% hasta el 50%, donde precisamente se encuentra la beca COVID. Para universidades. Para universidades, que va a estar dirigida a aquellos estudiantes que se han enfermado, han superado la enfermedad y han sido donantes de plasma, ¿no? Entonces, es un reconocimiento de la comunidad universitaria a la iniciativa de estudiantes con esta actitud solidaria. ¿No es riesgoso? No hay muchos que están pretendiendo pasar de lo privado al público, justamente por un factor recursos económicos. Es una iniciativa que hemos conocido de las universidades privadas y que reconoce una actitud pues de solidaridad de quienes han superado y pueden dar una colaboración a quienes están en la situación de enfermedad, y que esto puede significar pues la salud de una persona. Sí, totalmente lo entendemos, pero ¿será toda la carrera? ¿Es un semestre? ¿Qué modalidad? Lo que han dado a conocer es una beca por el resto de la carrera. ¿Por toda la carrera? Así es. Tiempo de la carrera. Eso es lo que necesitamos buscar, soluciones. Y si la pandemia crece, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿volvemos a la presencial? Tenemos que continuar con lo virtual, tenemos que continuar con lo que es educación a distancia. Hay que potenciarla y obviamente hay que capacitar también a los docentes. A ver, para el mes de septiembre se han proyectado más de 100.000 casos, ¿no? 130.000 casos supuestamente, aparentemente. Y al ritmo que vamos, podríamos llegar fácilmente. Posiblemente más, porque no solamente son 130.000 casos, sino también acompañado de aproximadamente 15.000 muertes. Y ahora, ¿no será también poner en riesgo la economía de las universidades privadas? Ya están en riesgo. O sea, de hecho, las rebajas que ellos han hecho es poner tal vez muy al límite su punto de equilibrio. O sea, porque no están teniendo ni ganancias ni pérdidas, pero basta unos milímetros más para que no solamente universidades, sino también institutos privados o incluso colegios privados queden justamente fuera del margen, y hay amenazas de muchos de ellos justamente de que van a tener que cerrar. Bien, este panel, bueno, qué difícil, qué complicado. Se nos ha pasado casi 40 minutos hablando de este tema y no hemos podido llegar a un acuerdo. Imagínense ustedes lo complicado que es este tema. Hubo un dirigente que sí está de acuerdo con la educación virtual. Tendría que haber estado en nuestro panel hoy, pero no pudo estar. Pero esto es lo que decía, vamos a recordarlo, también para poder de alguna manera entender que hay algunos dirigentes que sí están de acuerdo con la educación virtual. Lo cierto es que, bueno, podemos ver, tengo una dificultad en control central. Lo cierto es que este es un tema que todavía merita profundizar. Viceministro, a los dirigentes del magisterio urbano, dirigentes del magisterio rural, pero es que hay que ir con propuestas y no con posiciones radicales, porque eso es fundamental y lo hemos aprendido, porque las posiciones radicales no nos van a permitir avanzar absolutamente en nada. Van a tener reuniones con los dirigentes. El señor, don Patricio Molina, que es secretario ejecutivo de los maestros urbanos, dice: no nos hemos reunido nunca. Se van a reunir con don Patricio Molina, se podrán reunir con don Gabriel Bonifacio, podrán convocarlo a don José Antonio Pereira y a todos los dirigentes que sea necesario, viceministro. Yo aprovecho la oportunidad de estar en contacto por este medio a nuestras máximas autoridades de las confederaciones, precisamente para poder reunirnos, ¿no? Con este motivo. Ese es el camino que tenemos que seguir. La educación nos tiene que unir. Todos tenemos que extremar esfuerzos para poder hacer posible la mejor de las opciones en este tiempo tan difícil, que no solo es problemática del país, es en realidad a nivel mundial. Es algo en el cual nos encontramos todos los países, todos los sistemas educativos, y aquí tenemos que aunar esfuerzos. Ese es el camino, y pues pongo sobre la mesa la total predisposición para poder reunirnos, coordinar y trabajar conjuntamente. Esa es la actitud, viceministro. Muchas gracias. Don Patricio, ¿qué dice usted?
A ver, César, creo que aquí el tema, cuando vos tocas el tema de radicalidad, también hubo radicalidad y responsabilidades en el Ministerio de Educación para que tengan que pasar 112 días para que tengamos que llegar a estas medidas para que recién quieran atendernos en un despacho. Nosotros, cabalmente, mañana tenemos un ampliado nacional con ejecutivos de las 31 federaciones de Bolivia. Vamos a informar que hasta el momento, de manera oficial, no hemos tenido respuesta del Ministerio ni a la carta que hemos enviado a la presidenta Yanine Áñez, donde informamos todas estas irregularidades y que no se está atendiendo responsablemente pero a ahora, la don educación Patricio, boliviana. Pero ahora el viceministro acaba de invitar al magisterio urbano. ¿Va a asistir? Nosotros no nos cerramos a trabajar, César. Mañana tenemos un ampliado y también nos debemos a conductos regulares dentro de nuestra organización. Hemos mendigado durante bastante tiempo atención y también me parece injusto que no haya ningún tipo de reflexión de parte de la opinión pública a la actitud del ministro, que no ha trabajado, se ha mendigado la atención prácticamente. Una de las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores de educación urbana de Bolivia más grande. Tenemos maestros que ya están 12 días en huelga de hambre. Nunca se nos ha dado la atención, César, y ahora en este escenario muestra, espero que sea sincero y no sea demagogia como han venido demostrando este último tiempo. Gracias, don Patricio. Bueno, lo bueno es que van a asistir y ojalá también las autoridades acá atiendan esa huelga. Ya llevan 12 días los maestros, ¿no? Don Gabriel Bonifacio y también el otro dirigente, ¿van a asistir a esta invitación? Hay que buscar una solución. ¿Van a asistir? Don Gabriel y don Andrés. Hemos planteado nuestras propuestas frente a esta pandemia en necesidad educativa. A esta altura tenemos más de 22 piquetes de huelgas de hambre, más de 165 huelguistas. Por lo tanto, nuestros compañeros han pedido la destitución del ministro y la abrogación del decreto 4260 y trabajar con hombre o mujer, aquello que conoce nuestra realidad educativa de nuestro país. O sea, no van a ir. ¿Cómo podemos creer a autoridades que permanentemente y descaradamente mienten al pueblo boliviano? Ya no hay credibilidad, César. Primero, queremos nosotros acudir a la presidenta, que ponga hombres responsables, sinceros, honestos, que quieran la educación del pueblo boliviano. Entonces veremos qué es lo que pasa. Gracias, don Gabriel y don Andrés, gracias, son miembros de la Confederación de Maestros Rurales. No van a acudir, es su posición. Respetable. Don José Antonio Pereira, representante de los padres de familia, ¿va a acudir usted para buscar una solución como representante de los padres de familia? Tuviéramos que hacer una consulta a los 9 departamentos, César, porque vuelvo a recalcar, la única oportunidad que hemos podido asistir a la reunión al Ministerio de Educación, simplemente el señor ministro ha mal utilizado para hacer creer que nosotros hemos sido parte de esa tabla de descuentos. Es más, hemos sufrido un linchamiento mediático en contra de varios representantes y esa es una clara muestra de un abuso de poder. Mientras tanto, nosotros estamos esperando que la Cámara de Diputados, donde hay 4 proyectos de ley, se pueda promulgar con el 50% de descuento. Si no, los padres nos mantenemos con el voto resolutivo de no cancelar un solo centavo porque está al margen de la ley las clases virtuales. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a nuestros panelistas, al representante de los padres de familia, el señor José Antonio Pereira, al secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos, al profesor Patricio Molina, a los profesores don Gabriel Bonifacio y don Andrés, que son de la Confederación de Maestros Rurales, por haber intentado, que es el primer paso, buscar una solución a un problema tan, pero tan complejo. Se ha visto que quedan tareas pendientes, básicamente, de la implementación de un nuevo sistema de educación. Está clarísimo que necesitamos educación en nuestro país. Estamos trabajando intensamente, el ritmo de trabajo no lo vamos en ningún momento a reducir, tenemos que seguir trabajando
porque por ejemplo el tema de la conectividad nos presenta grandes desafíos. Hemos presentado ya el convenio suscrito con la Sociedad de Internet Capítulo Bolivia. Estamos pasando a implementar el PIT, el intranet a nivel de las ciudades capitales, donde van a estar las principales instituciones educativas, universidades, empresas, proveedoras de servicios, para que precisamente el acceso a las plataformas educativas sea gratuita. No es la solución plena, tenemos la situación del área rural, de las áreas dispersas, de las escuelas multigrado, pero tenemos que seguir avanzando, no podemos escatimar esfuerzo, y esto es un proceso en el cual ya no podemos dar marcha atrás como país, tenemos que construir la nueva educación. Totalmente. Complicado el tema, don Julio, la realidad es esa, hay que encarar las dificultades, sin embargo, durante muchísimo tiempo han habido mentiras tras mentiras. Este proyecto puede ser interesante, estas plataformas deberían ser interesantes, pero sobre todo tendrían que ser permanentes, no de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo por la pandemia. Y después que pase la pandemia, volver a lo que siempre hemos hecho. Creo que ese es el gran reto para una nueva educación, don Julio. Exacto, y es justamente comenzar desde el nivel inicial y terminando en el nivel universitario, pero en posgrado. Pero integrado con todos. Exacto. Con todos los representantes. Exacto, exactamente. Las grandes ventajas es que se está rescatando todas las experiencias que ya se han desarrollado anteriormente en Bolivia. No es solamente en este momento. Por ejemplo, los posgrados y las universidades públicas han trabajado muchísimo en lo que es la educación virtual y también en lo que es educación a distancia. E incluso para las universidades privadas, cada una de ellas tiene un decreto supremo donde les permiten justamente trabajar la educación virtual. Gracias, don Julio Iraola, que es director general de Educación Superior Técnica y Tecnológica. Un rama muy importante. Gracias a nuestros panelistas. En ese caso, tenía que estar un representante de la ciudad del Alto con nosotros. Nos hubiera gustado que tengamos la posibilidad también de escuchar a un representante de la educación de la ciudad del Alto, una de las regiones también importantes. Esperemos que ustedes, amables televidentes, saquen sus conclusiones. Hemos entendido que la educación, al igual que la salud, son pilares fundamentales de una nación y su sociedad. Gracias por estar con nosotros.